Dios les guarde, queridos hermanos. Quiero compartir una breve reflexión con cada uno de ustedes que la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Y dice de la siguiente manera: Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. El tema que quiero reflexionar con ustedes lo quise titular Un cristianismo sin armas. Y la verdad que es bastante llamativo esta historia. Esta es la historia del rey Saúl, como todos lo sabemos, el primer rey sobre Israel. Y resulta que la Biblia nos dice que llegó un momento en donde Saúl es convocado a una batalla con sus eternos enemigos, los filisteos. Pero llega un momento en donde Saúl se presenta al campo de batalla, y la Biblia acá nos está diciendo algo que parece extraordinario, mis hermanos, y resulta que ninguno del pueblo tenía armas. Ninguno del pueblo tenía armas, sino solamente Saúl y Jonatán tenían armas en ese momento. Por eso es que le estoy hablando de un cristianismo sin armas, porque es más o menos algo similar en lo que está aconteciendo en nuestro tiempo en el mundo cristiano. Pareciera que el día de hoy efectivamente tenemos un cristianismo sin armas, tenemos una iglesia sin armas, porque lamentablemente, tal cual como pasó en esta historia, Saúl, siendo el rey de Israel, Saúl se descuidó de tal manera que dejó que los filisteos, permitió que los filisteos le quitaran todos los herreros del pueblo. Los filisteos le sacaron muchos materiales que se utilizaba para hacer las armas, y Saúl nunca se percató de eso, al punto tal que en el día de la batalla, dice el pasaje, en ninguno del pueblo tenía armas. Es muy similar, mis hermanos, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos viendo el día de hoy en el mundo cristiano. Tenemos un cristianismo sin armas, tenemos un cristianismo en donde a las personas ya no se les está enseñando a orar, sino que más bien el pastor dice: yo oro por ti, yo me encargo de orar por ti, envíame tus peticiones. Pero como ustedes saben, también hay que mandar una ofrendita, ¿no? Como para darle más fuerza ahí a ese trabajo pastoral. Tenemos un mundo cristiano en donde no se le enseña ya a los hermanos la Biblia, y muchas veces el argumento del pastor es que son cosas demasiado reveladoras, son cosas de otro nivel, que realmente los hermanos no lo pueden conocer, o los hermanos no están en capacidad todavía de conocerlo. Y con todo este montón de mentiras hemos venido construyendo un pueblo cristiano sin armas, un pueblo cristiano que pareciera el día de hoy cada día más neófito, un pueblo cristiano cada día más analfabeta, bíblicamente hablando, porque sencillamente los únicos, pareciera que en este tiempo los únicos que tienen las armas son los líderes que están a la cabeza, son los líderes que están al frente de algunas congregaciones. Pero mis hermanos, la verdad es que no tenía que ser así, no debe ser así. Siempre fue la voluntad de Dios que su pueblo tuviese todas las armas espirituales que el Señor le dejó a su pueblo para batallar. Lo vemos claramente en Efesios capítulo 6, en donde el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios no es una armadura para el pastor solamente, no es una armadura para el líder, el diácono o la cúpula de la iglesia. No, la armadura de Dios es una armadura que la debe usar todo cristiano. Todo cristiano debe saber cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo cristiano debe saber cómo orar, orando en todo tiempo. Es decir, mis hermanos, qué increíble pensar y reflexionar un poquito cuando leí este pasaje, y efectivamente no puedo dejar de comparar esta triste realidad que le aconteció a Saúl siendo rey de Israel, que llegara a un campo de batalla y que ninguno del pueblo tenga armas, que solamente él y su hijo tengan armas. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿creen que había posibilidad de una victoria
solamente con Saúl y con Jonathan teniendo armas, pues no había ninguna posibilidad de victoria, porque la iglesia no vence solamente cuando el pastor conoce teología. La iglesia es vencedora cuando toda la iglesia conoce teología. La iglesia no es vencedora solo cuando el pastor sabe orar, solo cuando el pastor es un hombre de oración. La iglesia es vencedora cuando toda la iglesia, cuando todos los hermanos saben el poder de la oración y son hombres y mujeres de oración, porque estas son las armas principales que nos ha dejado el Señor para batallar: su palabra, la oración, la perseverancia, el discernimiento bíblico, el discernimiento de lo que es de Dios, de lo que no es de Dios. El saber distinguir entre lo santo y lo profano no es algo exclusivo de los líderes de la iglesia. No es algo que solamente lo tiene que saber el pastor. Entonces el pastor, cual Moisés, es necesario que siempre se le esté consultando al pastor para saber si esto es correcto o si es incorrecto. Ciertamente todo pastor tiene una labor pastoral, todos tenemos una responsabilidad delante del pueblo de Dios, tenemos que ayudar al pueblo de Dios, pero la dependencia ciega a un pastor no es el mandato bíblico, no es el mandato apostólico. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, dice Pablo a Timoteo, encarga a hombres fieles e idóneos que también puedan enseñar a otros. Hermanos, la única manera que no pasemos la vergüenza o que no sigamos pasando la vergüenza como la que pasó Saúl, que al llegar al campo de batalla solamente él y su hijo tenían armas para hacer frente a esa batalla, la única manera que esto no pase es que necesitamos volver a equipar al pueblo de Dios. Los pastores necesitan volver a entregarle las armas a los hermanos en la iglesia. No es suficiente solo decirle al hermano que vamos a orar por él. Necesitamos enseñar a los hermanos a orar. Necesitamos enseñar a los hermanos que el mismo acceso que tiene un pastor a la presencia de Dios también lo tienes, hermano. Dejemos de engañar a los hermanos haciéndole creer que porque somos pastores tenemos un acceso especial a Dios que esos hermanos no tienen. Eso es mentira. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro oportuno. Y eso es para todo creyente. Necesitamos volver a entregarle las armas de la palabra de Dios a los hermanos para que puedan combatir en el día malo, para que puedan conocer la palabra y la palabra los pueda hacer libres. Es decir, no podemos seguirnos permitiendo un cristianismo sin armas. No podemos seguirnos permitiendo una iglesia sin armas, porque no hay victoria posible si no tenemos armas con las cuales poder combatir. Así que ruego a Dios que ojalá esta reflexión, mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando y me está viendo, ojalá esta reflexión sirva para animarle a que usted entienda que usted debe equiparse espiritualmente. No dependa de un pastor, no dependa, no, el pastor sabe, si el pastor sabe no importa, no, usted también tiene que saber. ¿Sabía eso? Usted también tiene que conocer la palabra, usted también tiene que saber orar, usted también tiene que saber clamar, usted también tiene que saber meditar de día y de noche en la palabra de Dios, porque el Salmos 1 dice que ahí está la fuente de la prosperidad. Cuando meditamos de día y de noche en la palabra de Dios, la Biblia dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso lo tenemos que aprender todos los creyentes. Eso lo tenemos que saber todos los creyentes. No es solamente el pastor. No solo el pastor tiene que tener las armas espirituales. Entonces el pastor empieza a inclusive hasta negociar con estos conocimientos, a negociar con esas armas que ese pastor tiene. Dios nos está llamando a ser el pueblo de la oración. Dios nos está llamando a ser el pueblo de la Biblia. Dios nos está llamando a ser el pueblo que conoce la verdad y que esa verdad nos permita ser libres. Pero finalmente, como también dice el apóstol Juan,
Nosotros solo podemos vencer este mundo, mis hermanos, solo podemos vencer este mundo, no con decretos ni declaraciones, no pactando en las iglesias para que el pastor reprenda a los demonios o para que el pastor ore por mí, no yendo a supercongresos sobrenaturales, supuestamente para que el ungido me toque y el ungido me libere. La Biblia no dice que estas son las cosas con las cuales usted y yo vamos a poder vencer el mundo. El apóstol Pablo dice, el apóstol Juan, perdón, dice que solamente podemos vencer este mundo con nuestra fe. Es nuestra fe en Cristo con la cual podemos vencer el mundo. Así que no nos quedemos sin armas, iglesias. No nos quedemos sin armas. Es necesario equiparse porque estamos en medio de una batalla. Estamos en medio de una batalla. El apóstol Pablo dice, pelead la buena batalla, echad mano de la fe. Y para hacer eso necesitamos tener las armas espirituales que el Señor ha dejado no solo para los pastores, sino para todos los creyentes. Porque el Señor no solo quiere que el pastor o el líder tenga la victoria, Dios quiere que todos sus hijos puedan tener la victoria con las armas que Él nos ha dejado.